Hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer hipótesis sobre los fósiles de animales extintos. ¿Cómo creen que vivían estos animales hace miles o millones de años? Además, en la clase de mate vamos a hacer gráficos estadísticos. ¿Se animan? Pues ya comienza a aprender la tele. Aprender la tele. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Aprender la Tele. Si ustedes están en octavo, noveno o décimo de Educación General Básica Superior, esta es su franja y este es su espacio. Ahora vamos a recibir a nuestro profe Marcelo. Hola Nelly, qué gusto, ¿cómo estás? Hola profe, bienvenido. Muchas gracias. Hola chicos, ¿cómo están ustedes en casa? Profe, cuéntenos qué tenemos para la clase de hoy. Nelly, chicos y chicas, hoy tenemos una clase llena de sorpresas. ¿Sorpresas, profe? ¿Saben qué? Vamos no solamente a hablar de los fósiles, que es el tema central de la clase, sino también los vamos a ver, vamos a recrear y vamos a observar cómo se veían esos fósiles. Pues me parece un tema súper interesante. ¿Qué le parece si comenzamos con Aprender la tele? Chicos y chicas y profe, yo quería mostrarles esto que hice el fin de semana. Le cuento que me reuní con mis primas el fin de semana y trabajamos unos moldes en barro con un poco de arcilla. Esta es arcilla. Y lo que hicimos fue montar unos patrones para que me quede como impreso en la arcilla unas hojas que yo tenía en el jardín. Mira, ¿qué le parece? Déjame ver, Nelly, qué bonito te quedó. Usaste arcilla, me dices, ¿no es cierto? Miren, ¿Sí? chicos, ¿qué les parece? Está muy bonito. ¿Sabes, Nelly, que ahora que lo miro con atención, me recuerda a algo? ¿A qué? Parece ser un fósil vegetal. Un fósil, profe. A ver, yo de fósiles he escuchado solo en las películas. Esas películas donde hay unos arqueólogos que se pelean con todo el mundo y descubren dinosaurios. Además que luego vuelven a reproducir los dinosaurios porque encontraron un fósil por ahí abandonado y tomaron el ADN. Son bastante fantásticas para mí. Exacto, hay películas de historias muy interesantes que usan elementos de la fantasía para representar a los dinosaurios que habitaron hace millones de años en nuestro planeta. Sabes que los fósiles son muy importantes para los científicos, ya que gracias a los fósiles podemos determinar el orden cronológico de las especies. Por ejemplo, saber cuál fue su origen, cómo se extinguieron o en qué condiciones habitaban, cuál era la condición ya sea o de clima o en qué circunstancias ellos habitaban nuestro planeta. Pero sabes que, Nelly, chicos y chicas, no solamente animales, sino también cualquier tipo de seres vivos, como por ejemplo este organismo vegetal, que cuando te dije que me parece un fósil vegetal es porque tienen una representación muy parecida a esta. Organismos vivos, en este caso vegetales, en las rocas pasan por un proceso de fosilización. ¿Esto qué quiere decir, chicos y chicas? Gracias a procesos físicos y químicos se puede mirar cómo una especie, en este caso una planta, se queda en una roca. Y aunque pasen muchos años, después ya de muerta se puede observar y se puede deducir qué tipo de planta será o cuándo existió esa planta. Oiga, profe, eso me hace pensar que entonces todas estas investigaciones y estudios que se hacen nos ayudan justamente a saber un poco más sobre nuestro planeta. O sea, encontramos ciertos restos que debemos analizar y estudiar para saber de dónde vinieron. Exacto, es muy importante lo que tú acabas de decir, analizar y estudiarlas. Hay que hacer un proceso de investigación científica muy extenso y con mucho detalle para saber si es que eso no es un fósil. De hecho, los científicos que se dedican a esa actividad se plantean varias hipótesis antes de definir si es o no es un fósil. A ver, espérame un ratito, profe. Ahí ya me confundió un poquito más. ¿Por Me qué? está hablando de hipótesis y yo no sé qué son las hipótesis. Las hipótesis son supuestos, pero yo creo que alguien nos puede ayudar y dar más detalles sobre las hipótesis, ¿no es cierto? Claro que sí. Webster. Escuchemos, Webster. ¿Me puedes decir qué es una hipótesis? Una hipótesis es la suposición de algo que podría o no ser posible.
Una hipótesis puede ser demostrable mediante observaciones y/o experimentos. Gracias, Webster. Gracias, Webster. Entonces... Oiga, profe, entonces yo puedo hacer hipótesis no solo de fósiles, sino de cualquier tema. Sí, lo importante es plantearse una idea, ¿sí? Un objetivo. ¿Qué queremos saber? ¿Qué queremos descubrir? Nos planteamos una hipótesis, pero ojo, lo más importante, hacer un ejercicio de observación o de experimentación, como por ejemplo en los fósiles que usan tecnologías para saber si son o no son verdaderas. Así que podemos plantearnos hipótesis en cualquier actividad. A ver, yo le propongo un juego, profe. Pero vamos a usar todos la imaginación. Digamos que este sí es un fósil vegetal. ¿Cómo yo hago para determinar específicamente si es o no es un fósil? Muy bien, perfecto. Ahí tienes ya tu tesis, ¿no es cierto? Tu hipótesis, perdón, que es un fósil vegetal. Ahora tenemos que someterlo a experimentación, por ejemplo, usando tecnología de punta. ¿Tú conoces alguna tecnología de punta que nos puede servir? La verdad no, El profe. carbono 14, por ejemplo, nos puede ayudar para saber si eso no es un fósil. Y en eso consiste usar tecnología o los recursos que tengamos para afirmar o para rechazar esa hipótesis. Perfecto, profe. Así ya me queda más claro. Entonces, una hipótesis es una idea que tiene que ser refutada o afirmada mediante investigación científica. Así es, Nelly. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema, de los fósiles y también el papel que cumplen las hipótesis al momento de hablar de los fósiles. Así que hoy vamos a hablar de ese tema. ¿Qué te parece? Me parece muy buena idea y un excelente tema. Así que Comenzamos. comencemos la clase. Chicos y chicas, continuamos con la clase. El día de hoy estamos hablando de los fósiles. Los fósiles son muy importantes para determinar la evolución o el proceso histórico de nuestro planeta. Por ejemplo, podemos saber el origen o la extinción de las especies que habitaron en la Tierra hace muchos años. Pero, ¿qué te parece, Nelly, si escuchamos a Webster y nos da la definición de qué es un fósil? Yo le pregunto, profe. Webster, por favor, ¿me puedes decir qué es un fósil? Los fósiles son restos de organismos que vivieron años atrás y son evidencia de la actividad de organismos del pasado. El registro fósil permite saber el origen y la extinción de los seres vivos. Wow, gracias, Webster. Gracias, Webster. Chicos y chicas, Nelly, les tengo preparado una sorpresa. Una sorpresa, profe. ¿Cuál es? Observemos nuestra pizarra. ¿Qué observamos ahí? Profe, esta es la pizarra que nos acompaña todas nuestras clases, pero está vacía. Pero bueno, en realidad esa no era la sorpresa empieza ahora. Profe, es un lindo dibujo. Bueno, no es Sí. un dibujo. ¿Qué Veo será? que hay unos huesos muy largos. Ajá. Esto es el ejemplo de un fósil y pertenece a una especie en particular que se caracteriza por tener los huesos, como tú dices, muy largos. ¿Qué te parece si los vemos de manera más real? ¿Cómo se verían estos fósiles? ¿Y cómo vamos a hacer eso, profe? Tengo una sorpresa más. Nelly, mira. Chicos y chicas, vamos a empezar con esta sorpresa porque vamos a usar nuestras gafas de aprender la tele y vamos a ver algo muy interesante en nuestra pantalla. Úsenlas ustedes también en casa. Sí, pónganselos ahora. Profe, es un dinosaurio gigantesco. Exacto, Nelly. Chicos y chicas, ¿qué opinan? ¿Saben de qué animal se trata? Sí, es un brontosaurio. Este animal tenía algunas características que mencionamos anteriormente, entre esas el cuello largo, también la cola muy larga, como ustedes pueden observar, y además era muy pesado, tenía un peso de más de 15 toneladas. ¿Y saben qué? Su longitud también era bastante larga, tenía 22 metros desde su cabeza hasta su cola. Con razón, es muy, muy grande, profe. ¿Qué te parece si vemos el siguiente? A ver, Que vemos fósiles, ¿qué te parece? son fósiles, son unos huesos. Me llama la atención, hay una especie como de garras. Exacto, en estos fósiles hay unas garras que eran una de las características de esta especie que habitaba en nuestro planeta hace millones de años. Pero ¿Qué te ya, parece si los pongámonos las vemos? gafas. Ustedes también en Vamos. casa. Wow. Guau. Yo he visto esto solo en películas, profe. ¿Saben ustedes, Ineli, sabes de qué animal se trata? ¿No? Este es un velociraptor.
Y una de las características que nos llamó justo la atención antes eran sus garras, que eran unas garras curvadas que eran también como un mecanismo de defensa de estos animales, que en realidad son relativamente pequeños. Wow, sus garras deben haber sido letales. ¿Sí? Además tiene otras características interesantes, además de las garras, como menciona Nelly, es un animal carnívoro y también tiene los huesos tan flexibles como las aves de hoy en día. Vamos a ver el siguiente. Observemos en nuestra pizarra, tenemos un nuevo fósil. ¿Qué les parece? ¿Qué les llama la atención de este fósil? Profe, este sí es inconfundible. ¿Saben qué, chicos y chicas? Y Nelly, este fue uno de los mayores depredadores que habitaron en la Tierra. Pero, ¿y si nos ponemos las gafas ya? Observemos lo completo. Vio, profe, Wow. yo le decía, este es inconfundible. Sí. Es un tiranosaurio rex. Sabes que este tiranosaurio rex se caracteriza por tener un cráneo enorme. Además, otras características que tiene es su peso de 6 a 8 toneladas y mide 12 metros de largo. Sí, cuenta la leyenda que era el terror de todos los demás dinosaurios. Saben, chicos y chicas, que los fósiles no son solamente los huesos. Hay distintas formas de evidenciar la actividad o el registro fósil. ¿Qué les parece si escuchamos a Webster, quien nos va a contar cuáles son los tipos de fósiles? Se califican en microfósiles. Son visibles en el microscopio óptico. Bacterias y protozoos. Macrofósiles o megafósiles. Se ven a simple vista como dientes de animales o huesos. Ignofósiles. Evidencias de la actividad de algún ser vivo, material fecal o huellas. Gracias, Webster. Entonces, Nelly, como hemos visto, chicos y chicas, los fósiles no son solamente huesos, sino cualquier registro. Por ejemplo, las huellas. Sí, profe. Yo no sabía toda esta información y me parece muy interesante. Y la verdad quisiera saber un poco más. Chicos y chicas, yo sé que ustedes también quieren saber un poco más, así que les invito a que ustedes hagan la actividad en su portafolio. Van a investigar un poquito más sobre los 3 tipos de fósiles, van a hacer un cuadro comparativo y les voy a proponer un reto. Van a crear su propio fósil en casa. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen todos los materiales en casa y además cómo hacerlo en su texto de Ciencias Naturales de 9º año, página 48. Perfecto, profe. Además, acuérdense de que nuestro portafolio es la evidencia de que todos estamos aquí jugando y aprendiendo. Continuamos. Continuemos. Chicos y chicas, esto de las matemáticas se está volviendo muy interesante, por lo menos para mí. Yo creo que va a ser una herramienta muy necesaria justamente en el tema que estamos viendo. Tengo una pregunta para el profe Alfonso, así que, ¿qué tal si le damos la bienvenida? Hola Nelly, ¿cómo estás? Hola, profe, bienvenido. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Profe, nosotros estamos hablando sobre las eras geológicas de la Tierra, sobre los fósiles y un montón de datos, pero yo no sé cómo visualizar estos datos de mejor manera para poder analizarlos. Ah, mira, qué interesante. Justo el día de hoy vamos a ver ese tema. ¿Por qué? Cuando tenemos muchísimos datos, ¿sí?, muy numéricos, lo que debemos hacer es graficarlos, ¿sí? Así tranquilamente hacemos una relación entre lo que queremos ver y el análisis es mucho más simple. Entonces, así voy a poder yo saber, por ejemplo, en qué era hay más fósiles. Exacto. O qué era duró más. Exacto, perfectamente así. Muchísimas gracias, profe. Entonces, le dejo con su clase. Listo. Chao Nelly, que te vaya Chao, muy bien, profe. cuídate. Bueno chicos y chicas, el día de hoy, como dijimos hace un momento, ¿sí?, vamos a comenzar a saber cómo graficar, ¿no es cierto?, para poder expresar de mejor manera cualquier tipo de investigación, ya que los gráficos facilitan ¿qué cosa? La visualización y el entendimiento de la información. Los gráficos que vamos a utilizar el día de hoy serán los gráficos de barra. Estos gráficos, ¿qué me muestran en general? Como su nombre lo indica, son barritas, ¿sí?, que representan categorías de mi variable de investigación, ¿sí?, y nos indica el tamaño que tienen cada una de ellas. Lo bueno de estos gráficos es que me permite dibujarlos de manera solitaria y además compararlos entre sí. Veamos un ejemplo. Miren, aquí tenemos el gráfico, ¿sí?, de las preferencias de deportes que tienen los niños de una escuelita. ¿Estamos? Para que vean, en mi eje, ¿sí?, transversal, que es mi eje horizontal, ¿sí?, va siempre mi variable de investigación, en este caso, los deportes. Cada deporte que los niños practican es una categoría de esta variable, es decir, el baloncesto,
el fútbol, el ciclismo y el ecuavóley son categorías de mi variable grande de investigación. En cambio, en el eje vertical o eje de las 10, también como se le conoce, va la frecuencia. Webster, por favor, ¿nos ayudas con el concepto de frecuencia? Es el número de veces en que dicho evento se repite durante un experimento o muestra estadística. Perfecto, Webster. Excelente. ¿La frecuencia qué es? Es la cantidad, ¿sí?, de chicos que practican cada deporte. ¿Estamos viendo? Entonces, cada barrita, ¿qué va a ser? El tamaño de la frecuencia, como lo pueden ver tranquilamente. Ahora sí, al ver esta información ya hecho gráfico, ¿quién me puede decir cuál es el deporte que más se practica? Excelente. Es el fútbol en este caso, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el deporte que menos se practica? El ciclismo. ¿Si vieron que gráficamente, al hacer esto, es más fácil visualizar la información? Vamos con otro ejemplo. Miren, chicos y chicas, aquí tenemos los datos de una investigación que hicimos hace un mes en un barrio de Cotacachi, en donde preguntamos los sabores de helado favoritos de estas personas. Y vimos que son fresa, vainilla, chocolate, naranja y limón. Y en el lado de aquí, de mi derecha, tenemos a la famosa frecuencia. Para poder graficar esto, ¿no es cierto?, en un diagrama de barras, debemos siempre tener listo nuestro plano cartesiano. En el eje de las X, ¿qué va a ir? La variable de investigación, que en este caso, ¿qué es? El sabor de helado. ¿Y cada sabor qué es? Una categoría, ¿no es cierto? Fresa, vainilla, chocolate, naranja y limón. En el eje, en cambio, de las 10 va a ir la frecuencia, que es la cantidad de personas que elegían ese sabor de helado. Para graficar esto, pues, comenzamos con la primera categoría, que es fresa. ¿Qué me dice? Hay 10 personas que eligieron fresa. Ok, dibujamos. Y ahí tenemos nuestra primera barrita. La segunda sería con la categoría de vainilla, ¿no es cierto?, que va hasta el 20. Hacemos puntitos, ¿no es cierto? Y tenemos la segunda categoría y la segunda barra. Y hacemos lo mismo con todas. Chocolatería hasta el 35, que está por aquí, ¿no es cierto? Luego naranja, que son 15. Y por último, limón, que son 18. Y ahí tenemos todos los sabores de helado puestos en este diagrama. Ahora, si vemos esto, ¿cuál es el sabor favorito de la gente de Cotacachi? Excelente, es el chocolate. ¿Y cuál es el que menos les gusta? Exacto, es la fresa. Qué pena, porque ese es mi sabor favorito de helado. Vamos con otro ejemplo. Chicos y chicas, justo me encontraron terminando este gráfico de esta investigación, lo cual quiere saber a dónde van a viajar, a dónde quieren viajar los chicos que trabajan aquí en el set, ¿no es cierto? Entonces miren, recuerden, para dibujar, ¿qué hacíamos, no es cierto? Veíamos la frecuencia de cada categoría de la variable y dibujábamos, ¿no es cierto? Perú, 3, 3, justo. Colombia, 5, 5. Uruguay, 2, 2, perfecto. Y México, 8, dibujemos juntos de esta, ¿no es cierto? Que va hasta el 8, perfecto. Y por último, Argentina, que son 6. Entonces, ¿qué país es el que más quieren visitar? México, ¿no es cierto? Ahora sí, chicos y chicas, espero que les haya parecido muy buena la clase de hoy. Recuerden, al graficar la información, estamos viendo mejor los datos y de esta manera podremos concluir muchísimo mejor en cualquier investigación. Nos vemos. Chicos y chicas, es momento de nuestra rutina de pensamiento. Recuerden que tan importante es ejercitarse físicamente como ejercitar nuestra mente. Así que hoy vamos a poner en práctica ese ejercicio mental y vamos a recordar lo que hemos visto en la clase de hoy. Profe, pero a ver, cuéntenos qué nos trajo para el día de hoy, porque sus rutinas de pensamiento siempre son súper novedosas. Hoy, Nelly y chicos y chicas, les traje una estrella de 5 puntos en donde vamos a poner los temas de la clase. Perfecto. ¿Cómo comenzamos? Muy bien.
tenemos nuestra estrella y en cada punta vamos a ubicar los temas de la clase, ideas clave, ¿sí? Palabras clave que nos ayudan a sintetizar todo el contenido que hemos abarcado el día de hoy, ¿sí? Perfecto, yo tengo la palabra clave de esta clase, que es fósil. Exacto, muy bien chicos, ustedes se acuerdan que era un fósil, ¿no es cierto? Muy bien, son restos de organismos vivos que habitaron en nuestro planeta hace muchísimos años. Pero además, Nelly, chicos y chicas, ¿recuerdan ustedes que hay diferentes tipos de fósiles? Profe, yo sí me acuerdo que hay 3 tipos de fósiles, pero no me acuerdo el nombre. Uno empieza con algo grande, Macrofósiles. Exacto, los macrofósiles son restos que se pueden mirar a simple vista, por ejemplo, los huesos. Claro, como los huesos de los dinosaurios con los que se pudo reconstruir todo el esqueleto, ¿no? Exacto, ¿se acuerdan que vimos en pantalla esa reconstrucción de estos animales? ¿Se acuerdan cómo se veían, no es cierto? Estuvo Claro muy que interesante, ¿te gustó? Sí. Profe, ¿y las otras clasificaciones? Los otros son más pequeñitos, hablamos de los macro. ¿Cuáles serán los más pequeños? Muy parecido el nombre, son los microfósiles. Muy bien, los microfósiles son organismos, restos de organismos más pequeños que solamente pueden ser vistos gracias a un microscopio óptico. Aquí están por excelencia las bacterias. ¿Es posible ver bacterias de hace millones de años? Siempre y cuando tengamos la tecnología para hacerlo. Pues a mí eso me parece increíble. Es un trabajo bastante profesional lo que hacen los arqueólogos, los paleontólogos para descubrir y reconocer cuáles son las bacterias que forman parte de un fósil. Profe, ¿y cuál era la tercera clasificación de los fósiles? Ya, la tercera comienza con la letra I, ¿se acuerdan en casa, no es cierto? Ignofósiles. Los ignofósiles. Los ignofósiles se caracterizan por ser rastros, ¿sí? Rastros o evidencia de una existencia viva. Por ejemplo, las huellas, que si bien no son un elemento como tal, pero dejan un rastro de que existió una vida, que puede ser animal o puede ser vegetal. Claro, ahí podemos saber qué tamaño tenían y así conocer por dónde se movían y cuáles eran sus dimensiones. Exacto, su relación con el ambiente, ¿sí? ¿Qué consumían o dónde habitaban exactamente? Claro, para eso nos sirve la parte de la fosilización de los excrementos, por ejemplo. Exacto, podemos hacer ese mecanismo que es más científico, ¿sí? La fosilización mediante un proceso químico y físico y así poder descubrir estos fósiles. Pero ojo, chicos y chicas, es importante no creer que cualquier material que vemos ahí es un fósil por la forma. Siempre es importante experimentar. Suponer es bueno suponer, pero es importante experimentar para que esa suposición que nosotros tenemos es afirmativa o es negativa. Y por eso, otro de los puntos que vimos en esta clase son las hipótesis. Exacto, hablamos de las hipótesis, esos supuestos de una observación que nosotros podemos hacer a un determinado elemento, pero que siempre necesita tener una experimentación para así darle validez o decir que estamos equivocados, que es negativo. Bueno, va a requerir muchísima investigación para este tipo de estudios. Sí. Profe, me encantó esta rutina de pensamiento. Gracias, Son Nelly. 5 ideas principales en nuestra estrella, en donde colocamos todas los conocimientos de la clase de hoy. Exacto, ustedes también practiquen en casa esta estrella, las palabras clave y también tenganlo archivado porque esto es una manera muy interesante y muy buena para almacenar los conocimientos en nuestra mente y así poderlo también socializar con nuestra familia en casa. Cuidarnos está en nuestras manos. Para evitar el contagio de COVID-19, lava frecuentemente tus manos con jabón, sobre todo antes y después de comer, luego de sonarte la nariz, toser o estornudar, y después de ir al baño. Recuerda cuidar el agua. Cierra el grifo mientras te enjabonas las manos o cepillas tus dientes. Evita tocarte la cara. Las bacterias y los virus tienen más facilidad de entrar a tu organismo si lo haces. Y si sales de casa, mantén al menos 2 metros de distancia con las demás personas.
Profe, la clase de hoy estuvo súper divertida y muy interesante. Así es, chicos, ¿qué les pareció la clase en la que hablamos de estos temas tan interesantes como son los fósiles y los diferentes tipos de fósiles? A mí me encantó la parte en la que pudimos ver un tiranosaurio Rex. Gracias, profe, por la clase de hoy. Estuvo excelente. Muchas gracias a ustedes también, siempre un agradecimiento. Si ustedes quieren, nos pueden escribir a nuestras redes sociales de Educa Contigo, siempre con el hashtag #AprenderLaTele. No se olviden que siempre que suban contenido a redes sociales deben tener la autorización de una persona adulta. Y ahora la clase terminó, pero seguramente nos veremos en el próximo Aprender la Tele. Guarda las siguientes tareas en tu portafolio. Haz un cuadro comparativo de los diferentes tipos de fósiles. Recuerda que puedes guiarte en tu texto de Ciencias Naturales de noveno de básica, página 49. Hoy en Aprender la Tele trabajamos con el proyecto número 3 de Educación General Básica Superior. Decisiones responsables cuidan el planeta. Y desarrollamos las siguientes destrezas con criterio de desempeño. Indagar y formular hipótesis sobre los procesos y cambios evolutivos en los seres vivos y deducir las modificaciones que se presentan en la descendencia como un proceso generador de la diversidad biológica. Elaborar y exponer presentaciones relacionadas con obras, creadores y manifestaciones artísticas contemporáneas, en las que se atienda a la coherencia y a la adecuada organización de la información.